Amigos y amigas, muy bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Café en Vuelo. Espero que estén teniendo un día fantástico donde sea que nos estén escuchando, a través ahora de nuestro canal de YouTube recientemente inaugurado, a través de nuestras plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Bienvenidos al episodio número 26 de Café en Vuelo. Ya llevamos más de 30 episodios, pero este de nuestra edición tradicional, el episodio número 26. Hoy día quiero presentarles a un gran invitado, Rodrigo Hidalgo. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí con Rodrigo Hidalgo. Él es nada más y nada menos que el gerente de flota de JetSmart, aquí en la base de Santiago. Bueno, en realidad para todas las bases eres el gerente de flota. Además, capitán de línea aérea. Además, más de 23 años, 24 años en la Fuerza Aérea, piloto de F-16, piloto de Mirage. Vamos a hablar muchísimo acerca de estos temas, una invitación muy entretenida. Así que vamos a partir por saludar a nuestros auspiciadores, que estamos tomando justamente este cafecito. Ya estamos tomando este café que es Moa Café. Moa Café molido o en grano. Te lo llevan a la casa, completamente a domicilio, súper rico, que nos acompaña cada semana en nuestros episodios de Café en Vuelo. Y además queremos saludar a nuestro reciente nuevo auspiciador, que es Clearway Academy. ¿Quieres convertirte en piloto comercial? Clearway Academy es tu oportunidad. Escríbenos hoy y recuerda que si escuchas Café en Vuelo, además te ganas un bolso. Viene el bolso con el pack, el Dalton, el calculador. Ahí hay un regalo bien interesante para los que se inscriban a través de Café en Vuelo. Rodrigo, cuéntanos un poco cómo parte la aviación en tu vida. Mira, la verdad es que es bien anecdótico porque yo creo que como la mayoría de los adolescentes, uno en la edad que tiene que tomar una decisión, 14, 15 años, ¿verdad? Tiene ciertas dudas de finalmente qué es lo que va a hacer. Yo me acuerdo en mi colegio organizaron una visita a la escuela de aviación. Mejor voy a esta visita, capaz que aquí se decida mi futuro. Y la verdad, bueno, me levanté y fui al colegio y hicimos la visita. ¿Qué curso ibas ahí? Debo haber estado en tercero o cuarto medio, ¿no? Ah, ya, o sea... Sí, no, estaba próximo, sí. Yo iba, como digo, para ingeniería mecánica, eso es lo que a mí me gustaban las máquinas, etc. Y bueno, fui a esta visita, era cuarto medio, de haber sido por ahí por abril, mayo. Y la verdad que me encantó el sistema, me encantó la disciplina, el orden, las instalaciones, ver los aviones. Y le dije a mi mamá que la verdad que creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, ¿verdad? O sea, ahí entré a la escuela de aviación. Fueron años difíciles al principio, como cualquier civil, digamos, que entra a un régimen militar donde se te acabó el cariño de la mamá, ¿verdad? Y de un día para otro estás con un régimen militar. Al principio fue difícil, obviamente, pero poco a poco uno le empieza a tomar el gusto a la carrera. Al principio uno no ve aviones, ¿verdad? Lo único que ve es tierra, ¿verdad? Cuando está... Siempre, cuando pienso un poco en el pasado, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, haber entrado a la escuela de aviación. Uno nunca sabe qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa. Pero yo estoy muy contento con la carrera que tuve, muy agradecido a la Fuerza Aérea, aprendí mucho. Y me dio, digamos, toda una base de conocimiento no solo aeronáutico, sino que también en el trato de personas, de disciplina, de orden, etcétera, de la cual estoy tremendo agradecido y que me ha permitido y me ha ayudado mucho en las cosas que he hecho a posteriori. En la 36, 2 años, y el año 98 me trasladan a Punta Arenas, ahí con 24 años, donde hice el curso de Mirage Pantera en esa época, que fue una muy linda experiencia también, volar en un avión de alta performance, como se llamaba en la Fuerza Aérea, como el Mirage, y tuve la suerte de ser uno de los más jóvenes, que fue como una especie de experimento. ¿24 años? 24 años, claro, que se sabía que se iba a adquirir el F-16, ahí sí que hubo un concurso, una selección, y un compañero de curso mío y yo fuimos los seleccionados para ir a Estados Unidos. ¿Eran solo dos? Dos. Sí. Y ahí postulaste ese concurso. Claro, era una mezcla entre selección y claro, y que uno postula. Muy interesante, o sea, un nivel de entrenamiento que obviamente por las dimensiones del país, la estructura de la Fuerza Armada, acá no teníamos en su minuto. Sí. Así que... Algo interesante también, me imagino que el nivel de, como lo muestra que uno ve Top Gun, el dogfighting, ¿no es cierto? Allá debe ser mucho más producido.
de lo que se puede lograr, por ejemplo, aquí en un ejercicio de combate, como tú dices, con la Marina norteamericana, con F-18, o sea, el nivel de unidades, me imagino que debe ser impresionante. Sí, o sea, de hecho, como te digo, cuando fuimos a volar con la Armada de Estados Unidos, a la base que nos trasladamos, de hecho, era Miramar. Donde... Ya, perfecto, más encima allá, en San Diego. Entonces, claro, uno joven se sentía ahí, digamos, el rey del mundo, la escuela de perfeccionamiento de los pilotos de combate de Estados Unidos. Por lo tanto, no sé, en una unidad normal de la USAF habrá 1 o 2 Weapon School. Nuestros instructores eran casi todos Weapon School, entonces era gente con mucho conocimiento. De hecho, te cuento, no sé, de repente teníamos una misión de entrenamiento y nos decían, bueno, ¿y usted cómo sabe esto? Digamos, porque le preguntamos, es que yo estuve en la Primera Guerra del Golfo y me dispararon misiles y por eso sacamos la lección de aprendizaje. O sea, era gente que había estado en guerra. Bueno, era algo desconocido para nosotros y claro, lo vivimos ahí por primera vez y como dices, fue una sensación muy gratificante porque notamos el cambio. Notábamos el cambio y que éramos capaces de hacer misiones muy complejas. Estoy hablando de misiones donde eran 20 aviones, ¿ya? O más, que enfrentándose a 12 aviones. Entonces son misiones complejas donde requieres mucho de coordinación, horarios que se tienen que cumplir, reabastecimientos que se tienen que cumplir, ¿verdad? Es una serie de coordinaciones para que esto funcione. Es como una orquesta, ¿verdad? Donde hay muchos instrumentos. Me imagino que sentiste que cumpliste tu ciclo. Mira, justamente eso. Lo que pasa es que hay una etapa, digamos, que más o menos se produce en ese momento, digamos, donde uno tiene la opción o de continuar en la Fuerza Aérea, digamos, hacer una carrera ya pensando en ser general, o tomar otro camino. Y en mi caso particular, si bien, como te digo, estaba muy contento en la Fuerza Aérea y hasta el día de hoy sigo muy agradecido, mi decisión era tomar otro camino. Quería hacer otra cosa, quería hacer algo distinto también, porque uno también, en la medida que va ascendiendo jerárquicamente, va dejando un poco de lado el vuelo y va tomando tareas más administrativas. Claro, sí. Entonces, la verdad que yo quería seguir relacionado al área de vuelo y era el minuto de tomar la decisión. Así que en ese momento se abrieron las opciones en la TAM y postulé a la TAM. Después ingresé a una línea aérea y me di cuenta que en realidad no tiene nada de fome, digamos. Sí. Los desafíos son obviamente muy distintos, pero es un vuelo tremendamente profesional también, ¿verdad? Es un vuelo muy exigente y con otra responsabilidad, ¿verdad? Que el de llevar pasajeros, ¿verdad? Y digamos, claro, uno deja de lado la G, pero las responsabilidades son de otro tipo. Hiciste este cambio, te pasas de la Fuerza Aérea, en este caso tu opción inicial fue la TAM porque era lo que había en ese minuto para poder postular. Y 1 año y medio después te cambias y decides irte a JetSmart. Yo creo que ahí es súper interesante también el tema de la toma de decisiones, que es algo que conversamos mucho aquí en el programa, porque ¿cómo te hago la pregunta? Uno está en un lugar, te pasas de una zona de confort a otra zona de confort, llevando 1 año y medio en una compañía grande, en una compañía legacy, tomar la decisión de irte a una compañía que viene recién partiendo, que todavía no tiene aviones, o que próximamente va a tener aviones, que viene a romper un poco la estructura. ¿Cuáles fueron tus temores o qué es lo que sentiste para poder tomar esta decisión final de decir, bueno, llevo 1 año y medio en una gran compañía, pero vengo a este cambio drástico del mundo? Sí, mira, lo primero, yo no soy de hacer saltos al vacío, o sea, fue una decisión bien pensada, a ver, yo también soy tremendamente agradecido de donde estuve primero, que fue la TAM. Aprendí mucho, obviamente, aprendí de esta aviación comercial, pero entré a una organización que ya era enorme, gigante, ¿verdad? Donde las posibilidades de influir o hacer algo distinto, que era un poco lo que yo siempre fui como medio inquieto de hacer cosas, ¿verdad? En la Fuerza Aérea también, ¿verdad? En su minuto. Era limitada, digamos, porque entré a la cola, obviamente, de una organización enorme, que ya tenía muchos años, ¿verdad? Entonces, en el fondo, había como un poco de desafío personal, salvo de que pasara el tiempo y llegara el minuto, ascender a capitán, pero como desde ese punto de vista, lo veía como un poco lento, ¿ya? Las opciones que me brindaba estar ahí. Y se abrió esta oportunidad de JetSmart, ¿verdad? Que era una empresa que obviamente uno estudia, ¿verdad? De quiénes son,
ahí vi que era un fondo de inversión estadounidense, ¿verdad? Por lo tanto ya al tiro te da la sensación de que es algo serio, no es una aventura, ¿verdad? No. Que tenía otras líneas aéreas operando también en distintas partes del mundo. Y dije, bueno, aquí naturalmente vienen acá para que les vaya bien. Nadie viene a hacer una aventura y una inversión de tamaña naturaleza para que les vaya mal. No. Y que les vaya bien va a depender de los que lo compongan, ¿verdad? De los que ingresen, del grupo humano, porque estaban partiendo, ¿no? Que por lo demás este mes cumplen 5 años, Correcto. 5 años de operación, desde el creado en realidad, porque Sí. la operación son 4. Sí. Bueno, y tomé la decisión, dije, aquí hay que correr el riesgo, porque en ese minuto, claro, hoy en día uno conoce JetSmart, 18 aviones, etcétera, pero en ese minuto, 0 avión, ¿verdad? La oficina en su minuto de JetSmart era bien entretenido, cuando entraba y no habían mesa, habían puertas. Eran unos banquillos con una puerta encima que compraron, ¿verdad? Esos eran los mesones. Esos eran los mesones, haciendo honor al concepto de ultra low cost. Y ahí gente al tiro, que te das cuenta en su minuto, gente muy especial de la que estoy tremendamente agradecido, como Jimena Rojas, que es la directora de personas, Diego, que es el director de operaciones, Diego Convalía. Buena la pregunta, interesante también, porque como dices, yo llegué al grado de comandante en la Fuerza Aérea, entonces estaba acostumbrado a ya tener cargos de responsabilidad después de todo el tiempo que había vivido. Exacto. Por lo tanto, ser primer oficial me resultaba más extraño que ser capitán, ¿ya? Era como volver a ser, no sé, por decir una cosa, teniente, ¿te fijas? Entonces, obviamente yo entendía que era un mundo que era nuevo. Sin deshonrar a los tenientes. No. Pero no, para nada, pero voy un poco al concepto de la responsabilidad que tienen, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, era como, pero lo entendía absolutamente bien, digamos. O sea, yo volé con varios capitanes que eran mucho más jóvenes que yo, de, no sé, 28, 30 años, pero yo tenía súper claro que era un mundo al que yo había decidido entrar de manera voluntaria, ¿verdad? Y que mi rol, o el rol que tenía que cumplir ese minuto era el de primer oficial y apoyar al capitán, que por algo estaba ahí, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Sí. Y siempre lo vi así. Sí. Nunca... Y que ojo, que en otras partes del mundo, yo sé que tú lo sabes, pero en otras partes del mundo, para lo que los auditores entiendan, hay muchos pilotos de las Fuerzas Armadas que pasan a la fila de una línea aérea a ser primeros oficiales durante muchísimos años también. Es cosa de, no sé, cuando uno ve a los pilotos de American Airlines o de United y ves al primer oficial y chute, y hasta lo veis viejito. Y... Sí. A cualquiera que venga de la Fuerza Armada o de otra área de la aviación le va a pasar lo mismo, porque siente que ya tiene harto camino recorrido, ¿verdad? Y por lo tanto el ascenso a capitán, si bien fue como si sumo fue alrededor de los 3 años de haber sido primer oficial entre LATAM y JetSmart, me sentí cómodo. Nunca sentí que como que me estaba adelantando, ¿ya? A eso voy, por eso hablo un poquito. No es la forma normal. No. Pero digo, también se hizo un poquito de justicia en base a lo que tú ya habías hecho con tus 24 años de servicio en la Fuerza Aérea. En el fondo a eso voy, no a decir que fue poco tiempo, sino que fue un poquito de justicia y vino un poquito de la mano de la oportunidad también de JetSmart, que te dio esa oportunidad de poder ascender en Correcto. Bueno, yo una de las gracias que encuentro que tiene JetSmart, que reconoce la experiencia previa, ¿verdad? Tú no entras a la línea desde atrás necesariamente, ¿verdad? Sino que uno pondera la experiencia que tiene la persona y eso te permite ingresar en distintos niveles que acortan de alguna manera tu carrera dependiendo de esa experiencia que nosotros la tenemos medida, ¿verdad?, ponderada, y hasta el minuto nos ha resultado bien, digamos. O sea, no soy el único caso. Todas esas atribuciones, digamos, como gerente de flota, yo creo que, bueno, tú asumiste como gerente de flota en el año 2019. Sí. Si no me equivoco, 2019. Sí, 2019. Me imagino el desafío gigantesco que es enfrentarte a la crisis que hemos tenido actualmente. En ese sentido, ¿cuáles han sido los desafíos más duros, más difíciles de manera personal? Porque finalmente tú estás a cargo de gente. Eso es, independiente que hay un tema administrativo, igual, como que uno igual siente que tiene el vale por esa gente. Uno tiene ese peso encima. Sí, mira, tiene que ver mucho con la cultura de la compañía también. Creo que nosotros somos súper cercanos en general. Y los números tampoco son tan grandes, ¿verdad? Entonces, cuando se desató la crisis, nosotros teníamos alrededor de 120 pilotos
a los cuales conozco a todos, no en profundidad obviamente, pero sí los conozco a todos, o sea, veo una cara y los reconozco. Claro. Y producto de reuniones, etcétera, uno va generando lazos con las personas, ¿verdad? Y la crisis se desató prácticamente un año al año que yo estaba en el puesto. Y yo creo que lo más difícil fue tener que dejar ir a personas, definitivamente, porque pero había que hacerlo porque era una realidad donde básicamente estaba también en juego la supervivencia de la compañía, había que tomar decisiones duras, ¿verdad? Pero tener que dejar ir gente en un momento así, donde uno sabe que las posibilidades de encontrar trabajo como piloto eran prácticamente nulas, yo creo que sin duda ha sido lo más difícil y doloroso que me tocó vivir, incluso si considero la experiencia en la Fuerza Aérea, sí, es que eso te iba a preguntar, porque en el fondo, ok, uno en la Fuerza Aérea, en la Armada, uno sanciona, qué sé yo, le toca tener que enfrentar de repente situaciones complicadas, porque no es fácil sancionar a una persona, pero aquí no estás sancionando, aquí tienes que decirle que se tiene que ir. Sí. Entonces me imagino que eso para ti fue una experiencia completamente distinta a lo que habías vivido. No, como digo, fue difícil. súper dura del minuto. Bueno, la decisión no la toma uno solamente, de verdad se analizan los antecedentes de las personas, etcétera. Hay todo un proceso detrás de la toma de decisión final. Pero el minuto que tú ya sabes, digamos, tal persona va a salir y que tú lo sabes, digamos, yo no dormía, ¿verdad? Sí. Porque también por respeto a la persona, hay que decírselo de frente, ¿verdad? No Sí. puedes mandarle una carta o un WhatsApp, un correo, oye, hasta aquí no me ha llegado, ¿verdad? Quise hablar con cada uno personalmente, ¿ya? Como ya algunos sabían, en algún minuto no me respondieron, pero la decisión del equipo, ¿verdad? Y mía en particular también fue hablar con cada uno en persona, explicarle los motivos, ¿verdad? Las razones que eran obvias, ¿verdad? La aviación se vino abajo en un 90%, cayó la operación, ¿verdad? Si teníamos, no sé, 4.000 horas, pasamos a 400. Entonces, la verdad que no había opción. Y a pesar de que uno lo entiende desde el punto de vista lógico, ¿verdad? De los números, de todo lo que quieras, pero uno sabe que hay todo un trasfondo humano detrás de una toma de decisiones en la que de verdad es súper doloroso, no es para nada simple, y te genera niveles de estrés también que yo no había sentido, ¿verdad? Porque finalmente te puedes equivocar, pucha, será la persona correcta, y tú también te cuestionas porque no es nosotros, que en general nosotros teníamos una flota muy homogénea, muy buena, entonces eran, como digo, decisiones súper difíciles desde el punto de vista humano, ¿ya? Desde el punto de vista de los números da, ¿verdad? Uno suma y no te da el balance y tienes que tomar una decisión, pero va mucho más allá eso, desde el punto de vista humano y para todos, ¿eh? No fue solo para mí, como para cuando finalmente tomábamos la decisión, a todos nos dolía mucho, sobre todo que veníamos de una etapa de crecimiento, expansión, un grupo en general súper unido, ¿verdad? Y tener que tomar decisiones en ese contexto, que es donde hay una empresa cercana, ¿verdad? No es no sé, no quiero hablar más de los bancos, pero va a ser una analogía, ¿verdad? No es un banco, ¿verdad? Donde se va el oficinista número X, ¿verdad? Claro. Aquí era una persona que tú conocías y que tenías que dejar. Claro, con el que operabas todos los días, qué sé yo. Con el que volaste muchas veces, quizás. Así que fue súper difícil. Rodrigo, la verdad es que mira, podríamos hablar 1000 horas de la crisis puntualmente. Me gustaría que me contaras un poco cómo se ve hoy día el panorama. La aviación sigue estando muy débil. Sin embargo, llegamos un año y medio en esto. Llegamos un año y medio y comienzan a ver ciertas luces, comienza a ver cierta luz al final del túnel, se ve lejos todavía, pareciera lejos, pero también podría parecer muy explosiva en algún minuto. En ese sentido, creo que la forma como lo han llevado ha sido bastante bien. Se tomaron decisiones al principio, ¿no es cierto?, drásticas, y eso ha permitido poder ir avanzando en el tiempo. Hoy día estamos comenzando a ver un proceso de apertura, con la fase están comenzando a ver un poquito más de movimiento en los aeropuertos, la gente se está comenzando a mover con este pase de movilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo has visto tú desde tu punto gerencial, ¿no es cierto?, hacia esa lucecita de recuperación? Mira,
si hay algo que he aprendido con el tiempo, es que la posibilidad de equivocarse en un vaticinio es gigantesca. Sobre todo, Sí, sí. sobre todo... Con la estadística ahí. Claro, y sobre todo, a ver, aquí no estamos, por ejemplo, frente a una crisis de origen económico, ya como fue la crisis subprime, ¿verdad? Que uno sabe que después de una hecatombe, ¿verdad? Va a haber una evolución y Exacto, en algún sí, minuto sí. vamos a... Aquí estamos frente, de alguna manera, a un ente vivo, que es un virus, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que los virus no están vivos, pero bueno, supongamos que sí, que muta, ¿verdad? Y por lo tanto, mientras esa incertidumbre exista, en qué se va a transformar este virus, va a venir otra variante, van a funcionar las vacunas, yo sigo siendo cauto en el sentido de cuánto va a durar. Yo creo que finalmente, obviamente, se va a recuperar, se va a controlar todo, ¿verdad? Todas las pandemias históricamente finalmente se terminan en algún minuto. El tema es cuánto va a demorar, porque como digo, por esta dinámica que en realidad la desconocemos. Pero creo, y insisto, con la posibilidad de equivocarme, que la peor etapa ya la pasamos, ¿verdad? Y que ahora efectivamente viene un proceso de recuperación y que probablemente sea explosivo, porque la necesidad de viajar sigue existiendo en las personas, de movilizarse, y quizás con más ganas aún, ¿verdad? Gente que hace mucho tiempo no ha podido ver a sus familias. Nosotros mismos lo vemos en la compañía, que tenemos hartos extranjeros, ¿verdad? Que quieren viajar y no han podido. Entonces esa necesidad de viajar existe, y una vez que se corten las barreras, yo creo que sí se va a producir de alguna manera un boom, quizás medio explosivo. El tema es cuándo, como te digo, que es lo único que no me atrevería a pronosticar. Serán 3 meses, 6 meses, un año, la verdad no tengo idea. Ojalá que sea lo menos posible, ¿verdad? Pero de que se va a recuperar, yo no tengo duda. No tengo duda. Como te digo, mi único temor es decir cuándo, ¿verdad? Nosotros como compañía creo que estamos tomando las medidas, hemos ido de manera cauta, ¿verdad? Haciendo los procesos que nos permitan estar preparados para eso. Estamos haciendo los ascensos de nuestra gente, de nuestros primeros oficiales, ¿verdad? De tal manera que ahí tenemos una base de capitanes para cuando venga se produzca la necesidad. Así que es bien desafiante porque tienes que buscar un balance entre tener la dotación que te permita operar si se llega a aumentar de manera rápida o quizás media exponencial, Sí. pero tampoco sobredotarte, porque puede que vuelva a venir Sí. Yo creo que eso debe ser un tema muy, muy difícil de poder predecir con cierta exactitud. O sea, hay que tener un más o menos 25 en la probabilidad del error, digamos, porque lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que a empresas como United, como American, han tenido que cancelar de 200 vuelos semanales por falta de tripulaciones. Claro. Ahora United acaba de anunciar la compra masiva de aeronaves, acaba de anunciar el contrato de muchos pilotos y tripulaciones. Delta ya anunció que va a necesitar más de 2.000, mil pilotos. Va a contratar de aquí al verano del 2022. O sea, claro, son números gigantescos para flotas de 12.000 pilotos, 13.000 pilotos. Estamos hablando de flotas pero tremendamente gigantes. Y uno de repente mira para acá y uno dice, chuta, y nosotros como que nos queda tanto por avanzar todavía. Sí. Pero también podría ser explosivo, como dices tú. Sí. Mira, yo creo que la diferencia con un mercado como el europeo o el estadounidense es que tiene que ver un poco, quizá, yo insisto, no soy experto ni me las quiero dar de experto tampoco, pero con el contexto vecinal de alguna manera. Porque Estados Unidos, ¿verdad? Su gran fuerte es el mercado interno, ¿verdad? Sí, doméstico, o sea. Entonces, y ellos de alguna manera tienen medianamente controlada la pandemia, son los que producen las vacunas, ¿verdad? Por lo tanto, ellos han ido liberando sus medidas. Aquí lo que está muy deprimido es el vuelo internacional, y en el caso de JetSmart, por ejemplo, nuestro vuelo internacional es Sudamérica, ¿verdad? Y mientras, ¿verdad? Es muy fácil caer en la rueda del inconformismo, de siempre querer más, ¿verdad? Pero creo que pocas veces hacemos la reflexión de qué suerte de estar donde estoy, qué suerte de tener lo que tengo, ¿verdad? Me gustaría tener más, sí, pero también estoy agradecido con lo que tengo, ¿verdad?
y transmitirlo en el día a día, ¿verdad? Estar contentos de que nos vamos a subir un avión, ¿verdad? Que vamos a ver gente, a otros pilotos, poder compartir, y que no eso siempre se traduzca en el reclamo, en que esto podría ser así, en la conversación del arreglo de cosas baratas, ¿verdad? Que la verdad no tienen ni un sentido. Y no sé si tendrá un poco que ver con el carácter de nosotros como chilenos, la verdad no, lo desconozco, pero sí lo vi muchas veces y me llamaba la atención. Y como te digo eso, creo que yo en su minuto, cuando pasó todo esto y veía lo que estaba ocurriendo alrededor de todos nosotros, daba gracias, digamos, por poder estar donde estaba, digamos, por tener la suerte de tener trabajo, ¿verdad? Así que yo creo que eso es como lo que más me ha quedado de todo esto, fíjate. Y también sacar las cosas buenas de la pandemia, el acercamiento con la familia, estar con los niños, ¿verdad? Más tiempo. Por supuesto, fue muy duro para todos y para muchas personas también, cosas que ocurrieron. Pero también hay cosas que aprender. Y como te digo, creo que en el caso particular me quedo con eso, con la reflexión de valorar lo que tenemos. Esto puede volver a ocurrir más adelante, ¿verdad? Sí. Hay que estar preparado, ¿verdad? Uno tiene que tomar sus resguardos. Uno nunca sabe cómo va a ser el futuro. Uno puede pintarse, digamos, o imaginarse el mejor futuro, que es lógico, ¿verdad? Uno siempre quiere el mejor futuro para uno, su familia, etcétera. Pero también hay riesgos, ¿verdad? Y hay que aprender a prepararse para esos riesgos. No es fácil, ¿verdad? Porque uno se deja llevar muchas veces por la realidad que está viviendo, y cree que siempre va a ser así. Pero vienen estos episodios, ¿verdad? Tipo Cisne Negro, ¿verdad? Donde ocurrió un evento que nadie esperaba, que cambia todo. Y como te digo, gente que le fallecieron familiares, ¿verdad? Entonces, como digo, creo que es lo principal con lo que me quedo es eso, aprender a ser agradecido de lo que uno tiene, de las personas que lo rodean, que están con nosotros. Puede parecer casi cliché, ¿eh? pero creo que de verdad, y uno lo ve en un montón de gente que lo rodea a uno, en que te vuelvo a decir, ¿qué daría por estar con esa persona nuevamente? ¿Qué daría por haber tenido, aunque sea un porcentaje de lo que tuve en algún minuto? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso, mi reflexión va por ahí. Y como digo, va mucho más allá del tema de la aviación. Sí, no, por supuesto. O sea, de hecho no me parece, pero nada cliché, ni cursi, ni todo lo que tú quieras. Nosotros, y yo siempre menciono la teoría del pan con mantequilla. Cuando tú tienes un pan con mantequilla y te comes una tostada con mantequilla, pucha que rico. Y cuando le puedes poner jamón, pucha que rico. Y cuando le pones queso, más rico todavía. Pero resulta que cuando llegas al nivel de poner el jamón y queso, ahí se divide de repente las personas, donde ya no aceptan el pan con mantequilla de nuevo. Y ahí está lo interesante de volver a aceptar y volver a darse cuenta y ser lo suficientemente humilde para decir, pucha que era rico el pan con mantequilla que yo tenía. Claro. Y ahora que no tengo ni el jamón ni el queso, puedo aceptar de nuevo el pan con mantequilla. Sí. Pero hay gente que no. Entonces yo creo que ahí está el aprendizaje, que es exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Por eso no lo encuentro cliché. Así que me parece súper bien la reflexión. Tremendo. Así que eso, o sea, como te digo, también te agradezco montones la invitación, la posibilidad de contar estas cosas, digamos. Son experiencias, ¿verdad? Que en algo pueden enriquecer la discusión que se ha generado en este espacio que tú generaste, que me parece tremendamente valioso. Así que te agradezco no solo por haberme invitado, sino por abrir este espacio, ¿verdad? Por invitar a gente que de alguna manera contribuye con una mirada, ¿verdad? Con una experiencia. Creo que enriquece muchísimo a quienes escuchan, ¿verdad? A tus auditores, ¿verdad? Poder conocer de gente que ha vivido experiencias, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Donde todos hemos estado de alguna manera u otra, hemos sido puestos a prueba de distintas formas. Así que nada más que agradecerte, Sebastián. Muchísimas gracias y muchas gracias a ti también por acompañarnos, porque no ha sido fácil coordinar no ha sido fácil coordinar el episodio, pero lo logramos, y de verdad que estoy tremendamente agradecido que puedas venir acá a mi casa, que es distinto a estar en un estudio. Estás en mi casa,
y poder compartir un café y poder conversar contigo de esta forma diferente, porque no es una forma normal de compartir, un café, etc. Muy rico el café Pulo, así que recomendado todo. Así que bueno, los dejamos, Rodrigo, muchísimas gracias nuevamente. Y los dejamos nuevamente invitados a que nos escuchen, que nos sigan, que compartan nuestro episodio, nuestro programa. Y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Chao.